Buenos días, soy Betoki Marco, bienvenido en nuestra nueva clase de Medical Coach. Hoy día vamos a hablar de neurointeligencia emocional, o sea, la evolución de la inteligencia emocional, así como ha sido descubierta por Daniel Goleman. Me gustaría empezar estas clases con un pequeño test que te quiero hacer. Entonces te pido de tomar un papel en blanco y un bolígrafo que tiene por ahí. Entonces, si tiene estos material o lo puede recuperar, listo. Ahora lo que te pido de hacer es, supongamos, una lista de 5 cosas que amas. Entonces tiene que escribir en este papel, así simplemente una palabra, sin escribir mucho, pero escribe 5 cosas que amas. Te doy un minuto solo, ¿sí? Ok. Eh, Ahora, vamos a ver las palabras que tú escribiste. La pregunta es la siguiente. En estas 5 palabras, ¿está tu nombre? O sea, entre las cosas que amas, ¿estás tú también? Porque mira, este ejercicio cuando lo hago a muchas personas, demora mucho tiempo para que la persona se incluya en esta lista. Pero al final, la persona más importante de tu vida eres tú y te tiene que amar. Y esto es lo que nos pasa normalmente al personal de la salud. Los personal de la salud normalmente está muy preocupado por lo demás, está muy preocupado por la familia, por la tarea que tiene que cumplir y normalmente no tienes un espacio para él mismo, para su salud emocional, para su equilibrio emocional. Entonces, hoy vamos a ver que este espacio tú también lo puedas tener y vamos a hablar un poco de las emociones, porque primero que ayudar a los demás, tenemos que tener un espacio para nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Un medical coach es una persona que es muy importante por los pacientes, porque cuando una persona tiene una enfermedad, tiene 2 pasos que tienes que aprender. De un lado, tiene que aceptar la enfermedad misma y del otro lado, tiene que adaptarse a la enfermedad misma. Y estos 2 procesos lo haces con una persona que, como tú, lo puede ayudar en estos procesos. Entonces, sabemos que el medical coach, el enfermero, todo el personal de la salud, normalmente está muy preocupado en el hacer estas cosas, en el hacer bien su trabajo, pero muchas veces se descuidan. Entonces, hay muchos casos de enfermedad, sobre todo entre el personal médico. La Organización Mundial de la Salud tiene una idea bastante clara de lo que es la definición de la salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente una ausencia de enfermedad. Claro, esto es lo que opina la OMS, pero si vamos a ver los datos de la realidad, los datos de realidad son peor. Y estamos en una particular condición, porque al día de hoy tenemos muchos recursos económicos, de conocimiento, técnica y muchas cosas, muchos recursos tenemos, pero la gente se está enfermando más. Y todos los datos de la depresión, de todos los datos médicos, que no quiero estar a recordar porque son datos negativos, vamos en la dirección contraria. Es como si las personas se están poniendo más por el lado tecnológico, conectándose con sus móviles, con todos sus aparatos tecnológicos, pero es como si toda esta tecnología poco a poco nos está quitando el tiempo de la salud personal, de la emoción personal, que no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala, simplemente una tecnología. El uso que estamos haciendo de esta tecnología que puede ser que nos está afectando nuestra salud. Entonces tenemos que recuperar un poco nuestro equilibrio emocional, o sea, el equilibrio entre nuestros cerebros y nuestros estados emocionales. En realidad ya sabemos prácticamente todo del cerebro y todo de nuestro corazón. Y sabemos, por ejemplo, que el cerebro tiene su circuito neuronal y es autónomo, así como nuestro corazón. Entonces nuestro corazón es completamente autónomo y se maneja solo de un punto de vista eléctrico. La conexión entre el cerebro y el corazón, entonces lo que pensamos y lo que sentimos, viene mediante las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones es como
algo que está circulando en la sangre. Entonces la dopamina, la serotonina, las varias sustancias que vamos generando de acuerdo a nuestro pensamiento van en la circulación sanguínea y quieren cambiar y pueden cambiar nuestro latido del corazón. Así que si queremos cambiar voluntariamente el latido del corazón, no podemos. Pero sí lo podemos hacer si vamos imaginando una situación de peligro, entonces imaginando esta situación, así que lo podemos cambiar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esta relación que tenemos entre nuestros pensamientos, que es un lado. Si se acuerdan, siempre le hago ver como un dibujo, que es como una mapa que es de las varias emociones. Y en estas mapas tenemos, de una primera parte, las emociones, en un círculo. Abajo tenemos el cuerpo y en el otro lado tenemos el lenguaje o pensamiento. Cuando conversamos del lenguaje, estamos hablando de cómo nos comunicamos con los demás. Y cuando hablamos del pensamiento, estamos comunicando con nosotros mismos y llamamos este aspecto como diálogo interior. Y la salud está en la intersección entre tres áreas. Entonces, en la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si se acuerdan, siempre yo le hablo de la pirámide de los niveles lógicos del Robert Dills. En esta pirámide se dice que desarrollamos la primera capacidad, que son la capacidad que es la mente reactiva. O sea, vemos un estímulo y a este estímulo vamos reaccionando. Después de esta parte tenemos como una inteligencia racional, utilizando la razón que tiene mucho que ver con la lógica y logos quiere decir con el lenguaje. Y aparte de esto viene lo que llamamos la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es lo que veremos en este momento y en estas clases. Por inteligencia emocional se entienden algunas cosas bien precisas y normalmente se entienden cuatro cosas. Le hago ver ahora un dibujo donde tenemos una persona en el medio y le hago ver que de un lado tenemos lo que pasa en ti y del otro lo que pasa en los demás. Y en la otra matriz tenemos lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Entonces, el primer punto sería el autoconocimiento, la autoconciencia. Entonces, sería estar consciente de lo que sientes. La segunda parte sería cómo manejar estas emociones que estás sintiendo. En la otra parte viene la empatía, que sienten los demás, y lo otro, tus habilidades sociales, qué hace con lo que sienten los demás y cómo te relacionan con ello. Estas son las características básicas de lo que se llama inteligencia emocional. Están divididas prácticamente en dos áreas. Una primera parte se llama competencia personal, que son la conciencia de la propia emoción y cómo tú la vas manejando. Y la segunda parte se llama competencia social o interpersonal, que son cómo reconoces la emoción de los demás y cómo lo va a gerenciar las relaciones. En la inteligencia emocional, como pueden ver en este dibujo, normalmente se consideran como 5 áreas. La área nueva en esta parte es la área de la automotivación, o sea, la energía que tú tienes para hacer las cosas. Yo normalmente pongo esta parte de la automotivación como una emoción general. Entonces yo normalmente considero los 4 componentes de la inteligencia emocional, porque automotivarte es una competencia de la inteligencia interpersonal. Entonces, la llave para salir de cómo manejarse bien, el primer punto sería el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones. Expresarla, comprenderla y aceptarla. Esta es la primera parte que tenemos que hacer para ser inteligente emocionalmente. Reconocer la emoción en el momento exacto en el cual están apareciendo. Y esto es la base de la inteligencia emocional. Tenemos que hacernos conscientes de nuestras emociones y esto requiere estar atento a todo nuestro cambio fisiológico. Tiene que saber que cada emoción tiene un patrón específico y la primera cosa que está cambiando es nuestra respiración. Entonces, cuando una persona está en un estado de ira, la primera cosa que se hace se está preparando a pelear. Entonces, si han visto cómo dibujan un toro que tiene la nariz así ancha porque está tomando aire para una pelea. Entonces, cuando una persona tiene ira, prácticamente necesita de más aire para pelear. Y entonces la primera cosa que le va cambiando es su respiración.
pero tiene que ver que la respiración, como está tomando oxígeno a la sangre, cuando cambiamos la respiración, siempre estamos cambiando también la circulación de la sangre. Entonces, cada emoción siempre tiene un efecto en la respiración y un efecto en la circulación sanguínea. Entonces, estos son los dos efectos principales que hacen que cambiamos la temperatura de nuestro cuerpo de acuerdo a donde la sangre se va poniendo para preparar los varios órganos o los varios músculos a operar. Y todo esto es parte del autoconocimiento de la emoción. Nosotros podemos ver nuestra emoción bien si tenemos nuestras gafas que están bien limpias. A veces nos ha pasado algo en la vida, nos han decepcionado personas, nos han hecho daño, entonces ya tenemos como los cristales rotos, entonces a veces no vemos la emoción así bien porque tenemos algunas cosas que tenemos que modificar o ver mejor. Entonces, ¿qué quiere decir en particular conocerse? La primera cosa que necesitamos saber cuáles son nuestros detonadores, o sea, cuáles son las cosas, una palabra, un gesto o algo que vemos que nos vas a detonar, o sea, nos vas a estimular una emoción. Segundo, tenemos que conocer los nombres de las emociones, porque nosotros podemos manejar las emociones cuando le damos un nombre. Supongamos un sommelier que él sabe reconocer muchos vinos distintos, el año y todo. Si no tiene su vocabulario, él no puede distinguir entre un vino y el otro porque no puede darle una etiqueta y un nombre. Así son los que vivimos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Necesitamos de un vocabulario para poder distinguir una emoción de la otra. Vamos a ver cuáles son las emociones físicas de cada emoción, cuáles son los valores que está tocando emoción, como hemos visto en las clases anteriores. Vamos a ver qué pensamientos generan las emociones y la conducta que nos van a dar estas emociones. Entonces, a veces tenemos como distintas personas. Algunas personas que son la persona que manejan bien sus emociones y otras no. Entonces, la pregunta que te hago a ti es la siguiente. ¿Tú eres una de las personas que están atrapadas en sus emociones? ¿O eres una persona que está resignada a sus emociones? ¿O una persona que es consciente de su mundo emocional? Y la primera cosa que tenemos que comprender es que las emociones no son ni buenas ni malas, porque normalmente solemos distinguir las emociones entre las que podemos definir positiva, como son la alegría, la felicidad, y las que son negativas, como la ira, como la rabia, como la tristeza. En general, el primer paso para conocer algo es aceptarlo así como es. Las emociones son cambios fisiológicos que nos pasan en la vida. Entonces, esto tenemos que reconocer. Y de por sí, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son energía que está circulando en nuestro cuerpo. La acción que tomamos después de esta energía que tenemos puede ser mala o buena, puede ser mala si hacemos daño a alguien o puede ser buena si nos empuja a abrazar a alguien o dar amor a alguien. Entonces, de por sí, la energía, la emoción no es ni mala ni buena. Tenemos que pensar que cada emoción tiene un propósito. Supongamos que estamos hablando del miedo. ¿Por qué nos pasa el miedo? Entonces, el miedo nos motiva a actuar para evitar algunas consecuencias negativas. Entonces, pensamos un niño, ¿no? Un niño que está jugando, cuando se acerca a una escalera demasiado alta o en un sitio peligroso, él se tiene que parar. Entonces, el miedo tiene una función biológica positiva de ser como protección a lo que hacemos en la vida. Yo tengo miedo al fuego y no le pongo la mano al fuego. Pero el miedo de por sí es positivo. El tema es que cuando se convierte en una emoción constante que me impide de hacer cualquier cosa, no voy a aprender. Yo tengo un hijo chiquito, él es bastante miedoso y tiene miedo a muchas cosas. Entonces todavía no ha aprendido a ir en bicicleta porque él tiene miedo a caer y este miedo a caer le impide de hacer estas cosas. Entonces hay que ayudarlo poco a poco para superar estos miedos que pueden ser útiles en algunas circunstancias, pero pueden ser limitantes por otras circunstancias. Vamos a ver lo que es la ira,
que por excelencia consideramos una emoción negativa, pero en realidad la ira nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia. Entonces, si yo ando por la calle y veo una persona que está haciendo algo malo, la ira es una emoción que tiene que motivar a la acción para parar a estas personas, para que esta persona no siga haciendo daño a los demás. Entonces, cuando yo recibo una injusticia, claro que siento ira, porque yo no tengo la culpa. Entonces yo estaba ahora en el tráfico de esta ciudad que con bastante tráfico, estaba manejando, respetando todos los señales y viene una persona atrás que me choca el carro bastante fuerte. Entonces la primera reacción ha sido de mucha ira y la ira me ha salido por la injusticia que estaba recibiendo, porque yo estaba manejando bien en mi carril, respetando toda la regla y otra persona no me vio y me chocó el carro. Entonces, cuando siente estas emociones, hay que reconocerla y después manejarla para que no pueda tener consecuencias negativas. Entonces, en general, las emociones es algo que tenemos que vivir en el momento exacto que la estamos viviendo y después canalizarla de una forma positiva. Entonces, he salido, claro, estaba un poco agitado, pero a ver si la otra persona no se había hecho daño y al final conversar el tema y hoy he visto que he solucionado el tema porque acabo de retirar mi carro y todo se ha solucionado. El tema es que todo lo tenemos que poner por un lado positivo. Supongamos que tenemos otra emoción que normalmente consideramos negativa, que es la tristeza. Y la tristeza normalmente nos motiva a pedir ayuda o apoyo a los demás. O sea, nosotros cuando estamos tristes valoramos muchas personas que hemos perdido, que nos hacían sentir bastante feliz. Entonces reconocemos a estas personas y nos vamos a motivar para buscar estas personas que amamos y con la cual queremos estar para no estar triste y estar en cambio feliz. La repulsión nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo. Entonces esto sí tenemos que reconocerlo porque a veces es útil no aceptar todo lo que nos están proponiendo. La curiosidad nos motiva a explorar nuevas cosas, la sorpresa nos da felicidad y la alegría normalmente nos motiva a recuperar de nuevo estos momentos que han hecho sentir tan alegre. Entonces tenemos que aceptar todas las emociones que estamos viviendo y poco a poco aprender a reconocerla. Para reconocerla tenemos que no evadirla ni rechazarla. Simplemente vemos lo que tenemos que ver. Y otra frase muy importante es la siguiente. Tenemos que decir lo que nos molesta cuando nos está molestando. Porque si lo hacemos en este momento, lo hacemos de una forma simple. Pero si lo guardamos ahí, la vez que nos vamos a comunicar puede ser que vamos a decir la peor ofensas y normalmente no queremos. Nosotros sabemos por un señor que se llama Paul Ekman, que ha hecho un estudio muy importante, que existen en el mundo 7 emociones principales. Y estas 7 emociones principales son universales, que quiere decir que cada persona reacciona de acuerdo a estas emociones de la misma forma. Hemos ya conversado antes de cómo son los cambios que pueden ser de la respiración y de la circulación sanguínea. Supongamos que una persona tenga una excitación sexual, lo que está pasando aumenta su respiración y también aumenta su respiración sanguínea, su circulación sanguínea para el acto sexual. Entonces, todas las emociones siempre están conectadas con patrones de cambio fisiológico. En particular, el señor Ekman se ha enfocado en el tema de las caras y ha reconocido como 7 emociones que son como la rabia, el disgusto, el miedo, la felicidad, la sorpresa, la tristeza y algo que nos da asco. Entonces serían como 7. ¿Y cómo se ha dado cuenta que estas 7 emociones son universales? Primero ha dado la vuelta en todo el mundo, en las varias tribus, las varias personas que no estaban muy relacionadas con el mundo tecnológico. Y la prueba final la ha tenido cuando habló con ciegos de nacimiento. Se ha dado cuenta que los ciegos de nacimiento estaban con sus caras expresando las emociones de la misma manera que lo hacen las personas que sí están viendo bien. Entonces, en este caso, era claro que las personas no podían haberlo aprendido de otra persona y simplemente lo estaban haciendo porque su fisiología es así.
Quedándose en el tema de la cara, normalmente podemos ver que una disciplina como la mímica estudia una emoción. Entonces, la mímica nos dice cuando una persona está feliz o cuando una persona está triste. Y esto normalmente es un gesto que dura muy poco tiempo. La fisionomica, en cambio, nos dice cuál ha sido la emoción dominante de toda su vida de esta persona. Entonces, si yo tengo los labios por abajo, como pueden ver en esta fotografía, por un instante puedo estar triste, pero si soy un psicólogo o un filósofo como Schopenhauer, que hago de la tristeza mi filosofía de la vida, toda mi cara al final va a expresar la misma emoción. Porque normalmente lo que nos pasa es en un momento, si esta emoción es dominante en nosotros, va a marcar nuestra cara. Entonces hay personas que simplemente al mirarla nos damos cuenta si son personas que están viviendo felices o en cambio están viviendo de forma amargada. Cada emoción también tiene como un patrón de calor, de temperatura. Le hago ver ahora este dibujo donde se puede ver bastante claramente, está escrito en inglés, donde cada emoción tiene una específica temperatura distinta. Vamos a colocar la alta temperatura donde vamos a poner el amarillo y rojo, ahí vamos con mucho calor y vamos a poner en el azul o en el negro cuando tenemos como frío. Si pueden ver exactamente en esta pantalla, pueden ver que cuando uno tiene rabia, toda la parte de arriba del cuerpo se está preparando a luchar y por esto se ve más caliente porque hay la sangre en los músculos para actuar. Cuando uno tiene miedo, lo siente más como un bloqueo en el corazón. Cuando uno tiene el disgusto, si lo puede ver, la primera parte viene en la parte central de la cara. Cuando uno está feliz, es una explosión de felicidad en todo el cuerpo, en el corazón por arriba. Cuando uno está triste, empieza a convertirse en azul y cuando uno está de depresión, prácticamente todo su cuerpo poco a poco se va cambiando y se va como enfriando. Cuando uno tiene vergüenza, tiene la parte de la cara que se van a poner más roja. Entonces, en este dibujo es muy claro lo que andamos diciendo del comienzo del curso, que hay una efectiva relación muy fuerte entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que es nuestro cuerpo, porque nuestra acción va con nuestro cuerpo. Recuperamos entonces un poco todas estas emociones, empezando un poco por miedo o temor. Tenemos que reconocer cómo son estas emociones. Normalmente son modificaciones que nos hacen o huir o pelear, de acuerdo a lo que vemos las amenazas. Si vemos la amenaza chiquita, entonces vamos a pelear. Si la amenaza es grande, entonces nosotros nos vamos a huir. Tenemos la alegría, lo que nos hace sentir feliz, entonces tenemos que saber normalmente lo que nos hace sentir feliz. Tenemos la tristeza, que normalmente es una emoción que vivimos cuando estamos perdiendo un ser querido o algo que nos pertenece, entonces tiene que reconocer cuáles son las principales fuentes de tristeza que tú tienes. Tenemos la ira, que sí, la ira sabemos que nos prepara a actuar y esta es las cosas que más tenemos que manejar, porque es la más problema que das, porque si levantamos la voz, si hacemos algo peor o levantamos la mano o hacemos otra cosa, al final nos vamos a arruinar muchas relaciones sociales, muchas relaciones personales y las consecuencias que vamos a tener son mucho peor de las cosas que nos están pasando, como un choque de auto o otra motivación. Tenemos el asco, que normalmente lo reconocemos en la cara con un gesto como de repulsa de algo para terminar de este olor que no vaya en nuestro cuerpo o de este sabor que no vaya en este cuerpo. Y normalmente tenemos la sorpresa, que normalmente nos abrimos bien los ojos, abrimos la boca, no sé, nos quedamos así, preparándonos por algo bonito y después viene otra emoción secundaria que está ligada a este efecto sorpresas iniciales. Lo que pueden ver, estos señales son muy buenos en los niños, porque los niños son muy transparentes con respecto a todos estos tipos de señales, como pueden ver en la foto que les estoy proponiendo. Tenemos también algunas que son como emociones secundarias, que son las emociones secundarias, que primero tenemos una emoción pura, que es una emoción de poco tiempo, y después vamos a mezclar esta emoción con algún pensamiento, con algunas creencias, y vamos a hacer otro tipo de emociones. La emoción primaria, como los colores primarios, son básicas, pero de acuerdo a cómo se mezclan, van a dar toda la tonalidad de los días que podemos tener.
Como se pueden recordar, la primera clase hemos hecho lo que se llamaba la rueda de la vida y después hemos hecho la que se llama la rueda de la salud. Así, de la misma forma, podemos generar con nuestros pacientes una rueda de las emociones. Esta rueda tenemos dos opciones. Podemos dejar el paciente libre de elegir la emoción que quiere colocar en estas 8 líneas y ver cuál es la emoción que está manejando menos. O podemos tener otra opción de señalar, como en el dibujo que lo estoy poniendo, las emociones que pueden afectar nuestro cuerpo. Porque normalmente hay emociones sí que pueden tener algunas consecuencias corporales, como el estrés, el ira, la tristeza, el aburrimiento, la inseguridad, el resentimiento, la frustración y la culpa. Estas emociones sí pueden afectar el cuerpo. Entonces se puede hacer un trabajo con el paciente viendo cuáles son estos niveles de acuerdo a la emoción y ver cuál se puede trabajar. Para resumir, entonces, vamos a hablar de lo que es el autocontrol emocional. Entonces, la primera parte es conocer cuáles son los detonadores de nuestras emociones. Pueden ser palabras, frases, situaciones o muchas veces pueden ser personas. Saber que estas personas son potenciales detonadores de emoción muy fuerte. 2, tener conciencia de los cambios fisiológicos que estamos viviendo. Cambio de la respiración, cambio de la temperatura o de cómo nos sentimos. Al final mantenemos un poco la calma de acuerdo a la emoción que pueden generar consecuencias negativas y esto lo hacemos como desarrollando lo que llamamos a punto inteligencia emocional. O sea, cómo controlar un poco con el pensamiento las emociones que tenemos. Vamos a recordar entonces que de acuerdo a algunos generadores tenemos algunas emociones. Supongamos la tristeza, sabemos que está generada por la pérdida. Entonces, si el paciente está yendo por el lado de la tristeza, vamos a hacer algunas preguntas con respecto a lo que puede haber perdido. Si tiene algún temor, es que su cerebro se está visualizando una amenaza. Si está en ira, está porque está recibiendo una injusticia. Entonces nosotros como coach, de acuerdo a la emoción, tenemos que saber las preguntas correctas para investigar acerca de estas emociones. O sea, ayudar al paciente a buscar los detonadores de estas emociones. La sorpresa es algo que obviamente es inesperado. La felicidad normalmente viene de un logro, de algo que he hecho bien, como el asco con algo que es desagradable. Entonces, como última cosa que le voy a proponer en esta clase, tenemos cómo manejar las emociones. Entonces, le voy a proponer un dibujo donde vamos a poner como 4 dimensiones. Tenemos de un lado lo que necesitamos, en la parte abajo lo que no necesitamos. Tenemos lo que me hace feliz y del otro lado lo que no me hace feliz. Y de acuerdo a estos tenemos 4 opciones. Empezamos con la parte de la izquierda, que serían lo que no necesito y que no me hace feliz. Lo que se encuentra ahí lo tengo que aceptar como algo de la vida que me está pasando y tratando de cambiarlo, pero primariamente aceptarlo. 2, podemos vivir algo que no me hace feliz y tampoco no lo necesito, entonces esto lo dejo ir. Esta parte sí la puedo dejar ir completamente. Puede ser algo que sí no necesito, pero esto sí me hace feliz. Puede ser una salida con amigos, beber o comer o hacer una fiesta o algo de este tipo. Me está haciendo feliz, entonces esto sí, hay momentos que sí tengo que disfrutar. Y al final vamos por lo súper positivo, hay cosas en la vida que sí necesitamos y sí que nos hacen feliz. Y estas cosas sí hay que tener la gratitud, o sea, agradecerlo. Entonces, cuando pasan estas cosas que me hacen feliz y que yo necesito para ser feliz, hay que darle las gracias a la vida, a las personas que nos están ayudando. Entonces, yo ahora le doy las gracias por su atención a estas clases y le voy a dar la bienvenida a la próxima clase donde trataremos tema similar a siempre la parte emocional. Hasta pronto.